Con María Lourdes San Llorente, productor de Visual, conversamos sobre unas situaciones últimas presentadas de asistencia en el terremoto recientemente de Caracas. Por cierto, hoy también hay terremotos en Colombia, hay una preocupación a nivel de América Latina y la necesidad de formar gente para poder atender, sobre todo en la sociedad civil, en la protección civil, ¿no? Eso es lo más importante, crear ciudadanos con formaciones a nivel no solamente durante el terremoto, sino también el post, que justamente eso es de algo que vengo a hablar acá, de todo lo que fue el previo al terremoto y el post terremoto, que el lado psicológico es súper importante en todo esto. ¿Cómo se organizaron ustedes y cómo actuaron en esa situación de ayuda en alguna parte de La Guaira? Bueno, por mi parte estuve trabajando y colaborando con un centro de acopio en Los Corales y por otro lado, en ese recorrido que se pudo hacer en La Guaira, tuve el honor de conocer al grupo de Guayaquil, Ecuador. Y bueno, generé una conexión con ellos y logré hacer una entrevista por Zoom y por eso es que hoy tuve la oportunidad de venir aquí con usted para poder hablar sobre ello. ¿Qué plantearon ellos en esa entrevista que usted hizo, que cuyas imágenes vamos a ver? Pues básicamente comentaron la parte técnica de cómo fue el traslado para acá, cómo fue venir, lo que tuvieron que hacer para poder entrar en las edificaciones que estaban tan complicadas, porque todo eso es un equipo, no solamente de cámaras, sino de drones. Hay personas afuera que le están avisando y monitoreando en todo momento si hay réplicas, si no hay réplicas. Ellos lanzan los drones para ver la posibilidad de vidas que puede haber ahí. Tienen cámaras especializadas con temperatura para poder captar si hay personas vivas e incluso para saber si son seres humanos o seres vivos como animalitos. En eso coincide lo que usted dice con muchos otros equipos que vinieron del exterior, la capacidad que tienen de respuesta, sobre todo ante situaciones como un terremoto, que en este caso fue en Venezuela, ¿no? No, la capacidad de respuesta y la preparación psicológica que tienen antes de venir, durante y el después, porque ellos mismos dicen que habían participado en varios eventos como apoyo a la sociedad, pero el de Venezuela fue realmente impactante y es algo que nunca habían visto. De hecho, algo que me impactó a mí de Ecuador, a diferencia de varios cuerpos de ayuda, es que ellos pusieron su lado empático. Y normalmente cuando viene un cuerpo es a rescatar personas vivas, valga la redundancia, y ellos también tuvieron la empatía de poder sacar fuera fallecido o no a la persona dentro de la estructura, porque es considerado una parte religiosa también. Algunos de los que hemos entrevistado que han estado con grupos del extranjero nos pedían que en el futuro se facilitaran más los trámites burocráticos, las aduanas, las visas, para actuar con más rapidez y sobre todo sugerían lo que tú decías ahorita de que Venezuela adquiriera ese tipo de instrumentos que tú señalas que pueden ayudar muchísimo en el rescate de personas vivas o de los cuerpos, ¿no? Sí, señor embajador, no solamente la parte de la búsqueda y rescate, sino también la parte técnica, que es muy importante. Ellos comentaron que, de hecho, ellos antes de ir a cualquier evento, pues ellos mandan a lanzar un dron desde el país de origen para poder ver cuántas personas hay en cada edificación. Y eso hubiera sido un proceso que hubiera ayudado mucho al apoyo internacional también. Claro, en el caso de los ecuatorianos y esta gente de Guayaquil, hay más facilidad por el idioma también, porque los franceses o los norteamericanos o de otros países tienen dificultad en la comunicación. Pero Guayaquil además tiene mucha similitud hasta con el acento venezolano, ¿no? Es que eso es algo que yo me puse a pensar. No solamente la similitud que hay en eso, sino que la empatía, al ser personas de la misma comunidad y ser latinos también, pudieron sentir esa parte religiosa que le comentaba. Ellos, más allá de venir como un cuerpo de rescate de la parte técnica, fueron también bastante empáticos con nosotros, nuestro pueblo venezolano. Estamos viendo algunas imágenes precisamente de los sitios donde actuaron y igual que todos los demás, la labor tan gigantesca que tenían que hacer en el rescate de personas y víctimas, ¿no? Es así, ellos me contaron una anécdota, que la voy a decir por aquí en primera noticia, y no es algo que suelen decir los cuerpos de rescate porque se dan meramente a la parte práctica, ¿no? Pero en el lado espiritual ellos decían que ellos escuchaban cosas y que vieron cosas dentro de las estructuras como religiosas que para ellos no eran como el día a día. De hecho, le dijeron que no lo tocaran porque eran cosas como rituales espirituales. Y Ahora, escuchaban sonidos que no ahora eran. estas personas en el caso de Ecuador, ¿eran todos civiles o también era una síntesis de gente militar y gente civil? No, 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 eran todos civiles, eran bomberos, perdón, Voluntarios. voluntarios y había gente especializada en estructura también, en edificación. Y esa experiencia personal que te dejó a ti como venezolana que estás participando con cuerpos extranjeros ayudando a la defensa civil. Pues me dejó agradecimiento con el pueblo de Ecuador, Guayaquil, también con los venezolanos porque apoyaron
a todos los cuerpos de rescate, pero también me dejó una enseñanza y es que hay que estar preparados para este tipo de eventos, señor embajador. No solamente con el lado de la maquinaria para poder agilizar el proceso de búsqueda, sino también en el lado psicológico que no estamos capacitados para ello. Realmente Ahora, no. en su caso, que también está vinculada con una estructura cultural como es la Hermandad Gallega, ¿cómo reaccionó la Hermandad Gallega con esta situación en la solidaridad con las víctimas? Realmente ellos fueron a uno en todo este proceso. La Hermandad Gallega de Caracas, precisamente en Maripé es la sede, ellos tuvieron el honor de poner un centro de acopio y mucha gente se manifestó y fue para allá a llevar insumos. De hecho, gracias a ellos también pude agarrar insumos y llevarlos hacia el lado de La Guaira. O sea, ellos fueron una parte fundamental en este proceso también. Bueno, ese vínculo también con los ecuatorianos pues sigue permanente, de amistad, de solidaridad. Y igual que lo que han hecho otros entrevistados que han venido acá, que trabajaron con cuerpos internacionales, esa petición de mejorar nuestra protección civil, nuestra defensa civil, nuestros equipos y estar atentos ante cualquier situación. Fíjate que hoy se presentó lo mismo en Colombia, una situación muy difícil con un terremoto. Se habla ya de 100 víctimas y además la necesidad de tener equipos modernos. Tratándose de Guayaquil hay que ver lo que tú decías de la capacidad que tienen de respuesta, ¿no? Realmente sí, hoy me comuniqué con Guayaquil precisamente por lo de la entrevista y ellos me dijeron que iban a ver si iban a Colombia, que eso es un proceso burocrático como usted dice, pero que hay que tenerlo en consideración. Ellos están como a la expectativa de si viajan o no. Bueno, muchísimas gracias. Siempre tenemos los testimonios de quienes han trabajado en las labores solidarias en La Guaira y sobre todo en este caso con un cuerpo especial como fueron los ecuatorianos, a quienes les agradecemos, como a todos los que han venido, y a esta gente de Guayaquil, el afecto, el cariño y la dedicación que hicieron en Venezuela, y gracias a ti también en esa colaboración que han tenido. Así nosotros llegamos al final de Brújula Internacional por esta tarde, siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis como estos en profundidad. Muy buenas tardes.